Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Este día pues vamos a tener la clase número 2 del nivel 2. Buenas tardes. Entonces vamos a Buenas tardes. comenzar con la clase de este día. Entonces vamos a, a comenzar. Este día el tema de conversación va a ser Gaigaku. Quiero comenzar diciéndoles que en náhuatl la palabra cielo no existe, ¿verdad? Entonces, cuando decimos ga y gajku, estamos refiriéndonos a lo que hay allá arriba, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay allá arriba? Pues el cielo, ¿verdad? Ga y gajku. Es una interpretación. Vamos a comenzar viendo lo que hay ga y gajku gatayúa y después vamos a ir gapeina, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar viendo qué es lo que hay en el cielo por la mañana. Durante la mañana, perdón, durante la noche tenemos Nesixital, ¿verdad? Cital viene de estrella, ¿verdad? Cital es estrella, Sixital son estrellas. Creo que lo más importante de la noche, pues junto a la luna son las estrellas, ¿verdad? Nesixital. Dentro de las estrellas, tenemos una que es bastante particular, ¿verdad? Que sería el Neshtamalani. El Neshtamalani es la estrella principal, por así decirlo, para los pueblos nahuas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene muchas historias. La más conocida y seguramente la que usted conoce es ¿por qué le llaman nixtamalero? Vea? En castellano nosotros le decimos el nixtamalero. El nixtamalero viene del nextamal, que es el maíz cocido, ¿sí? Y se dice, ¿verdad?, que a esa estrella se le llama así porque todas las mujeres del campo se levantaban e incluso se levantan todavía muy temprano, ¿verdad?, en la madrugada para hacer el nixtamal. Entonces, se dice que la estrella es la única que acompaña a las mujeres, ¿verdad? En el campo. Entonces, por eso actualmente le llamamos el nixtamalero. Esta estrella es el planeta Venus, pero tiene una historia mucho más profunda, ya que para los nahuas, por ejemplo, de México, en México, esta historia tiene otra historia. Esta estrella tiene otra historia totalmente diferente. Supongo yo que en algún momento pudo ser que las historias se parecieran. ¿Por qué? Porque en México se cree que el nixtamalero es Quetzalcóatl. Imágenes de Quetzalcóatl se han encontrado en toda la Mesoamérica, ¿verdad? Desde México hacia la actual Centroamérica. ¿Y quién es él? ¿O qué era? Vea? Bueno, en nuestro náhuatl probablemente su nombre haya sido Quetzalcóatl, ¿verdad? Porque en náhuatl mexicano es Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, Quetzalcóatl, probablemente en náhuatl del Salvador, es una figura representativa, una deidad, por así decirlo, un señor. em, que no sé si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase de los animales, yo les contaba una historia en donde pues estaba Zipacti, que era un cocodrilo, que era un lagarto en el mar, ¿verdad? En el agua, porque antes el mundo solo era agua. Entonces, Quetzalcóatl y su hermano gemelo, pues matan a Zipacti, a un monstruo del agua. Entonces, a partir de ahí, la vida comienza a florecer, ¿sí? No sé si se recuerdan, pero al hermano le quitan el pie, ¿vea? Y porque fue la distracción y de esa manera lograron matar a, a Zipacti. Entonces, prácticamente luego Quetzalcóatl se convierte digamos, un dirigente acá en la tierra también, ¿verdad? Con los humanos. Em, Algo bien interesante es que en todas las otras culturas también existe esta misma figura. Para los mayas, por ejemplo, Quetzalcóatl se llama Cuculcán,
¿sí? Y usted encuentra figuras representativas de él tanto en los templos y en los sitios arqueológicos mayas y nahuas y de otras culturas. Entonces me parece bien interesante, incluso en El Salvador, ¿verdad? Se han encontrado petrograbados, se han encontrado las formas de él, se han encontrado muchas figuritas de él, ¿verdad? Entonces, en la historia, cuando él es gobernante, él hace algunas cosas que, pues, eh, incorrectas, por así decirle, ¿verdad? Entonces él mismo se autocastiga y dice que pues ya no puede seguir aquí con nosotros. Y entonces él lo que hace es que se va en una balsa y pues se ve en el mar, ¿vea? Dicen que las personas que lo vieron irse vieron como Quetzalcóatl se convierte en una estrella, la primera estrella del atardecer, ¿vea? Que es justamente Venus. Entonces, prácticamente esta historia tiene mucho significado, ¿verdad? Para alguna cultura, para la cultura nahua mexicana, es Quetzalcóatl, que ya está allá en el cielo, y para la historia actual o la historia que se maneja en El Salvador, pues era que era el acompañante de las mujeres mientras hacían el nixtamal, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ya había escuchado un poco de esta historia del nixtamalero o ya sabían por qué se llamaba así esta estrella. Eso. Yo Eso, sí, mi abuelita me sabía. había Sí, contado eso. sí, Sí. Yo, sí, sí, sí. Sí, era muy común, vea, que los abuelitos dijeran lo del nixtamalero. Qué bueno, bueno, los que no sabían, qué bueno, ¿sí? Qué bueno que ya aprendimos algo. También, pues, otra manera de describirla, pues, es decir, solo necesita el Mastuma, que es la estrella más grande, ¿sí? bueno, Vamos a silenciar aquí el micrófono, perdón. Y tenemos ahora otro fenómeno astronómico que sería la lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas se describe como Nesixitatlmutalúat, ¿sí? Nesixitatlmutalúat literalmente quiere decir las estrellas corren. Y esto me parece bien interesante porque si Huetziat es lluvia, ¿sí? ¿Por qué no decimos Huetzicitl? No se puede, ¿vea? Si no, las estrellas nos estarían cayendo encima, ¿sí? Y quemando, ¿vea? Entonces, no se puede. Algo bien interesante también es una frase que Nancy Sixta me la dice allá por el 2019, que a mí me gustó mucho y por eso decidí ponerla en esta presentación, que tiene que ver con la lluvia de estrellas. En una ocasión, fíjense que a mí me invitaron a dar una ponencia en Panchimalco sobre sobre la astronomía, ¿vea? Nahua. Entonces yo no sabía mucho, no sabía nada de mucho de lo que pasaba en el cielo, ¿vea? Entonces me di a la tarea de comenzar a investigar. Entonces, Nancy Sixta, cuando yo le digo, fíjese que va a haber una lluvia de estrellas y pues ando investigando cómo se llama y todo eso, ¿ve? Entonces ella me dijo esta frase que me gustó muchísimo. Ella me dijo, necesita lan mucho yuhilpagit y gaanje gipiat seilwit, que sería hoy las estrellas, todas ellas o todas, hoy todas, están alegres de corazón porque ellas tienen una fiesta. Entonces yo me quedé pensando, vea, ¿y por qué las estrellas estarían felices? ¿Por qué las estrellas corren? ¿Por qué se les atribuye vida como que si fuéramos como si fueran una persona, vea? Entonces me puse a investigar qué pasaba en estas fechas. No sé si ustedes han notado mucho, pero en el mes de diciembre hay muchas lluvias de estrellas. Y estas lluvias de estrellas, pues son en diciembre, a finales de año, vea. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Nancy Sixta dice que las estrellas están felices y que van a tener una fiesta, vea? ¿Por qué las estrellas corren? Entonces, averiguando un poquito más, me doy cuenta que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno.
Entonces, leyendo un poquito más qué es eso, resulta que es una época en donde cambia, ¿sí? Y donde cambian las temporadas. Entonces, prácticamente a partir de ahí, los días son más cortos y, es decir, el sol se oculta más temprano y la noche es más larga. Y entonces, prácticamente, y yo me puse a pensar y dije, de verdad que si yo sería estrella, pues yo también me alegraría mucho, vea. Estaría feliz, tuviéramos una fiesta, correríamos de alegría. ¿Por qué? Porque vamos a salir más, ¿verdad? Entonces, prácticamente me gusta el pensamiento que tienen los abuelos de cómo explican el por qué ocurren estos fenómenos en ciertas fechas especiales, ¿verdad? Como lo es el solsticio de invierno, que es el cambio donde las noches son más largas. Me gusta mucho esa forma de pensar, ¿verdad? Siempre si tienen alguna pregunta o algo que agregar, por favor pidan la palabra o abran el micrófono, vea, porque vamos a ir algo rápido porque hay mucho vocabulario. Esta sesión es más que todo de vocabulario. Ya solo nos queda una clase más de vocabulario que sería la próxima semana. La otra semana vamos a ver el tema de la salud, donde vamos a ver todo lo relacionado con el cuerpo, las enfermedades, los síntomas que podemos presentar y ya de ahí comenzamos con los verbos, ¿verdad? A partir de los verbos, pues ahí ya no soy yo el que habla, sino que son ustedes, ¿verdad? A ver, ya casi llegamos. Bien, entonces tenemos Itzingüeyaga necital. Itzingüeyaga para las plantas es la raíz, para los animales es la cola. Y en este caso, pues también hace alusión a la cola de algo, en este caso, de un cometa, ¿sí? Itzingüeyaga necesita, es decir, que se le da más importancia en sí a la cola del cometa que a la propia estrella. En caso fuera una estrella fugaz, eh, los abuelos dicen Shinik ne sital, ¿sí? Que sería shinik sin la K, significa o es el verbo caer, ¿sí? Caer, pero cuando son cosas naturales. Tenemos otro verbo que es caer, que es wetsi. Cuando yo digo shinik nesital es porque se cae naturalmente, ¿sí? Se cae naturalmente. Por ejemplo, cuando cae una fruta, shinik. Cuando caen las gotas de agua, shinik. Sí, cuando cae algo, ¿verdad? En este caso, una estrella, cuando son estrellas fugaces que pareciera que se desprenden y se van, shinik. ¿Por qué? Porque se caen naturalmente. ¿Sí? Mientras que wetsi es cuando se cae algo, digamos, yo me puedo caer, vea, ni wetsi. Puede ser que me deslicé, que me tropecé, puede ser que por algo pasa, ¿verdad? Mientras que Shinik es una caída natural. Entonces, Shinik Nesital prácticamente es como que se cayó la estrella. Bien, tenemos Qualu Nemetsti, que sería Qualu, que está picado, y Nemetsti la luna. Qualu Nemetsti. Metsti es luna, Qualu es que se está picando, así como se pican las semillas, el frijol, el maíz, eso es Qualu. Qualu Nemetsti es porque la luna se pica. Cuando se pica es que hay un eclipse, ¿verdad? Eso es la idea que tienen los abuelos, ¿verdad? Como que la luna se enferma o el sol se enferma y se comienzan a picar. Por esa misma razón, los abuelos también decían, ¿verdad? O dicen que antes le tenían un gran temor a los eclipses y se tenían que esconder rápidamente. Tenían que meterse bajo techo. ¿Por qué? Porque los abuelos dicen que cuando hay un eclipse caen enfermedades del cielo. Eso es bien interesante, ¿verdad? Yo me imagino que así como usted mira una semillita de maíz o de frijol cuando está picada y echa un polvillo, seguramente eso se imaginaban que pasaba con la luna y el sol, ¿verdad? Sí, entonces
me llama mucho la atención. Y el viernes en asesoría Nancy Sixta nos puede platicar un poquito más sobre esto. Bien, tenemos también las fases de la luna. No sé si ustedes sabían, pero la luna tiene una fase o las fases que duran 28 días. Esos 28 días, digamos que se comienza a llenar, se llena, se va, ¿sí? Y luego desaparece por 3 días y luego regresa, ¿sí? Entonces, cuando regresa, tenemos Yanwik Metzti. Acá, la KW por primera vez va a sonar como a W, ¿sí? Como a una G, porque la K después de la N suena a G, ¿verdad? Yanwik, Yanwik, Yanwik Metzti. Los abuelitos dicen cuando está solo en la orillita de la tortilla, ¿verdad? Yanwik Metzti sería la luna nueva. Y tenemos Neselek Metzti, que sería cuando la luna está tierna, cuando ha regresado y la luna se comienza a llenar, ¿verdad? Científicamente creo que le dicen la luna creciente, ¿sí? Esto es cuando está a menos de la mitad, cuando está creciendo, vea, lleva varios días y está creciendo. Selek Metzti. De hecho, la palabra select nosotros la usamos también en Castilla, pero deformada. Cuando nosotros le decimos a alguien chele, ¿sí? Viene de select, select chele. ¿Por qué? Porque los abuelos piensan que la gente que es muy blanca le falta color, ¿vea? Porque para nuestros pueblos originarios, nuestro color real, nuestro color correcto es tener piel morena. ¿Ve? Entonces, cuando decimos Select Metzti, estamos diciendo que la luna tierna, es tierna. Y igual las personas, vea, las personas son tiernas, están tiernas porque les faltó color, no maduraron, no terminaron su proceso de maduración, ¿sí? No han agarrado el color que deberían, nacieron antes del tiempo probablemente, ¿verdad? Entonces, por eso la gente es chele, es select, ¿verdad? Porque son tiernos. Algo bien interesante es que este término se usa para las frutas, ¿sí? Y tenemos chigautuk, que sería que está madurando. Cuando la luna ya ha pasado más de la mitad y casi se complementa, casi se llena por completo, decimos chigautuk, chigautuk, chigautuk nemetzti, chigautuk nemetzti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luna se está terminando de madurar, se está terminando de llenar. Entonces, a eso se le llama chigautuk. Vea, se está sazonando, dicen los abuelos. Se está poniendo sazona. Tenemos tentuk metzti, que sería la luna llena. ¿Sí? Tentuk viene como de ten boca y tuk porque está hasta la boca, ¿verdad? Como cuando usted mira para arriba un cántaro. Sí, y ve que el cántaro ya se llenó, que está lleno el agua hasta la boca, eso es tentuk, ¿verdad? Entonces, tentuk metzti es porque la luna ya está llena. Luego tenemos yasnegiane metzti, que sería eh, el menguante, cuando la luna ya se comienza a hacer pequeña, ¿sí? Y tenemos también chigitiane metzti, cuando la luna ya se está haciendo más pequeña todavía. ¿Sí? Como hay diferentes tipos de menguante, ¿vea? Cuando ya casi se va la luna, pues chiquitía nemetzti, ¿vea? Yasneguía nemetzti, cuando se está menguando, se está haciendo pequeñita, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Eso. 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 Bien, vamos a oír ahora unos audios donde vamos a escuchar la historia de la hora del engendro. Antes, hablar de sexualidad. Bueno, de hecho, más tardecito tenemos un taller de la sexualidad, ¿verdad? Ustedes van a poder escuchar un poquito más amplia esta historia. Vamos a intentar hablar un poquito sobre esto, pero antes las relaciones sexuales no se podían tener cualquier día, ¿verdad? Había una dieta en específico para poder engendrar bebés. Entonces, vamos a escuchar las dos versiones. La primera es de Nancy Guillerma y la segunda versión es de Nancy Anastasia. Estaba para tener bebés.
Entonces, pero yo no sé si eso es verdad y si me puede contar un poquito de eso. Pues fíjese que mis padres decían Ujú, que cuando era llena la luna, ujú, cuando la luna sigue llena, a medianoche pasaba un tambor, dicen. sí. Es la hora del engendro, la hora del engendro, dicen. En eso estamos, dicen. Sí, respondía, tenían que responder, vean, en eso estamos. Sí, Ajá. en eso estamos, dicen. Entonces ya estaban en el engendro. Sí. Sí, eso es cierto porque mis padres me contaban. Ajá. Y Y, todavía yo ajá, conocí un señor que donde vivíamos nosotros y él cuando amanecía con la cabeza amarrada, la señora le decía a mi esposo, ¿qué le pasaba a don Macario? Ah, no hombre, don Toñito le decía así, nosotros le dice, cuando él llena la luna, nosotros dice, bueno, él decía mentabanco, decía. ajá, Mentabanco, dice, y nosotros nos cuidamos porque el mal aire es malo, ajá, nos puede dejar hasta sordos, decía. ajá. Así decían. Y en Tabanco era porque se tenían relaciones, en Tabanco. Ah, sí, eso, cabal, por eso. Tabanco. Y, Mentabanco, y Nancy, y eso, digamos, pero era un día en especial, un día, o podía ser cuando había luna llena, pero era un día especial, o sea, el día que la sí, luna solo estaba. cuando, Ajá, ajá, como la luna se llena mensual, va. ajá, Entonces ellos tenían esa dieta cada mes, cuando se llena la luna. ajá. Sí. Y ahí se hacía para que los bebés nacieran bien, o porque solo Eh, ese día se podía, o por qué, no sabe. no, para que nacieran bien con la luna sazona y no haya problemas. Ujú. Sí, Ah, no como hoy, decía él. Hoy no, decía él, está en el agua, dice, están haciendo eso. Y no, dice, es malo. sí es cierto. Sí es Sí, cierto, pues, eso Nancy. es cierto, sí, Pues porque mis sí, sí padres, existió, vea. Y los que tocaban las campanitas, o perdón, el tambor, eran como los alcaldes o gente de la misma sí, comunidad, o quién era, no no, sabe. los alcaldes mandaban esos tambores, ajá. Ujú. Sí. Era alguien que Ellos mandaba, alguien mandaban, que mandaba. sí, ellos mandaban los tambores, porque ahorita es hora, decían. Ajá. Ajá. Pues. ¿Cómo no? Esa hora existía, pero no era tan común. Era el día de la luna que esté esa zona, ¿verdad? Tocaban campanas, eh, y salían dos o tres señores al pueblo con caracoles y los otros gritaban a las 12 de la noche diciendo, ya era hora del engendro, decía, todos a engendrar, decía. Entonces sí, claro, eso sí es cierto, Héctor. Aquí en Santo Domingo hubo eso. Y como le digo, era luna tan especial, no era luna tierna como hoy, ¿verdad? Hoy les vale. Ese, ¿no? Ellos decían que cuidaban a la mujer para que la mujer no se les arruinara por día tierna la luna. Lo agarraban solo en luna sazona, en una luna buena. Cuando la luna estaba en llena, llenando la luna, eso, en ese día es, pero a medianoche. Y otro día amanecían ellos, bien envuelta la cabeza, el lomo, también la mujer y el hombre, ¿verdad? Ajuntando, como antes eran fogatas las que hacíamos, decía mi mamá y mi papá que hacían las grandes fogatas, pero ellos no levantaban todito el día, ¿verdad? Después del engendro, ellos no se podían levantar todito el día, bien entanatados, bien envueltos el lomo, la espalda, se cuidaban, pero ahora no, ahora están engendrando, al ratito están lavando, ¿verdad? Fíjese, hoy no, hoy es como, a ver cómo lo han agarrado ahora, pero antes no, Héctor, así era, cabal, como usted dice. Habían dos o tres con el caracol sonando y todos esos tenían que ponerse de acuerdo a engendrar en luna llena, ¿verdad? En luna llena, oye, así. Bueno, ahí está. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado sobre esto de la hora del engendro, compañeros. Esto al parecer no solo fue en Santo Domingo, sino que en No, muchos pueblos ajá, se habla sobre esto, ¿verdad? sí, yo me recuerdo que mi mamá me contaba ahí en San Miguel, porque ella es de San Miguel, y que Ujú. había
un señor como sereno y que cabal, vea, iba con, Sí, sí. ahí no era tambor, sino que era una campanita, y así decía el Ujú. señor a la medianoche con la luna, la hora del engendro. Sí. Muy bien, gracias. Sí, al parecer eso se ocupaba en todas partes, ¿verdad? Y tenemos las frases en náhuatl, que esto es lo que pasaban diciendo en náhuatl. Ellos decían, an anti tikchiwat, an anti tehput, tikchiugueta, que sería, ahorita podemos hacerlo, ¿verdad? Ahorita podemos montarnos. Y la gente que estaba ya engendrando, pues decía, Tikchiugueta, ya lo estamos haciendo, vea. Entonces, es bien, bien interesante esta práctica que se tenía antes, ¿verdad? Lo más interesante es que dicen que en la segunda historia mencionan, ¿no? Que al siguiente Sí. día quedaban descansando. Sí, sí, ya quedaban y se abrigaban, ¿vea? Bueno, creo que las dos personas decían lo mismo, se quedaban descansando, ¿vea? No, no iban a trabajar, se quedaban bien abrigados, se quedaban acostados. Entonces se cuidaba mucho a la pareja, ¿verdad? Imagínense qué bonito, yo trabajo con las terapias manuales, los masajes, y Sí, sí, he leído mucho sobre que en Asia, por ejemplo, ellos también cuidan mucho de su energía sexual. Entonces sí, creo que es parte de las cosas que los medios de comunicación, este, han venido como a robarnos y a tergiversar la forma de ver este, sí, el acto, ¿verdad?, íntimo de una pareja, y pues que ahora pues se habla de pecado, de algo sucio, y por eso lo que decía Nancy por ahí, de que acaban de estar juntos como pareja y luego van a la ducha, ¿verdad? Entonces sí, es parte de la desinformación, porque anularon este conocimiento ancestral y nos metieron nueva información que en realidad ha sido desinformación. Entonces, sí, qué bueno que muy, también retomáramos eso, ¿verdad? Porque por eso uno dice, ¿por qué eran tan sanos? ¿Por qué no se enfermaban tanto antes? ¿Verdad? sí. Así que viene por ahí de todos esos cuidados que se tenían. Sí, muchas gracias, Jenny. Sí, es bien, todo es bien interesante, ¿verdad? La señora el esposo cuidaba más a la esposa, seguramente había más salud entre la pareja también. E incluso pienso yo que por eso, por ejemplo, Nancy Guillermo en su historia decía, los señores, ¿verdad? Los ancianitos, imagínense. O sea, hoy creo Ujú. que las parejas, se aburren muy fácilmente, ¿verdad? Muy probablemente por eso terminan muchos matrimonios también o muchos noviazgos. Pero antes como había ciertos días para tener relaciones sexuales, había como una dieta estricta, por así decirlo, ¿verdad? Sí, Entonces muy probablemente por eso la vida sexual de las parejas duraba más. Entonces eso es bien interesante, ¿verdad? sí, Carlos tiene la mano levantada. Sí, hay mucho que sí, sí, reflexionar con ese tema. sí, sí, así Tamashani, es. ¿podría por Diga. favor repetir la pronunciación de las oraciones que puso acá al final? Gracias. Sí, dice, an antihuelitic chihuat, an antihuelitic tehkut, an tikchiugueta. Ahorita podemos hacerlo, ahorita podemos montarnos, dice, o sea, montar a la pareja. Y tikchiugueta ya lo estamos haciendo. Payush. Bueno, vamos a seguir y tenemos ahora lo que pasa a Gapeina, vea, Gapeina en la mañana, Gapeina en la mañana. Gapeina, tenemos que está el tunal, perdón, el tunal, ¿verdad? Algo bien interesante es que el tunal es el sol y el tunal es nuestra energía, nuestra vida, ¿verdad? Entonces yo siempre he creído que nuestra energía, nuestra vida es como un solecito pequeño, ¿sí? Y el solecito puede estar lleno de energía, puede estar calentando, eh, pueden estar de diferentes formas, ¿verdad? Sí,
Entonces, a veces se nos baja el tunal, a veces se nos sube el tunal. Entonces, esto es bien interesante. Eh, También, pues, bueno, del Tunal hemos hecho varios talleres, no sé quiénes nos han estado acompañando, pero del Tunal, pues prácticamente sabemos que a veces se nos puede ir, se nos puede salir, ¿verdad? Entonces es bien interesante todo, cómo funciona, ¿vea? Porque una persona puede vivir sin Tunal y no darse cuenta, no darse cuenta que tiene depresión, no darse cuenta que se enferma por cualquier cosa, no darse cuenta que su salud está muy mal, que tiene un bajón energético, ¿verdad? Pero en el Tunal está todo, ¿verdad? No necesita de medicamentos, no necesita de un psicólogo, de un psiquiatra, sino que haciendo un llamado del Tunal, pues su energía vuelve a funcionar, su salud vuelve a mejorar, su mente vuelve a mejorar, ¿verdad? Entonces eso es del Tunal aquí podemos pasar hablando de 2 horas o más, vea. Es un tema bien extenso. No sé si ustedes sabían, pero del Tunal se sale de nuestro cuerpo. El Tunal todas las noches sale de nuestro cuerpo, vea. Sale a andar, sale a caminar y muy probablemente lo que vemos en sueños es lo que ve el Tunal, vea. Y por eso es que a veces podemos ir en sueños a lugares muy lejos, sentimos que ya conocimos otros lugares, porque el Tunal a veces sale a andar, sale a caminar, vea. Pues el Tunal es una parte de nosotros. Hay muchos sueños también que nos avisan y es porque el Tunal ha visto cosas y nos está intentando hablar por medio de sueños. Entonces, del Tunal hay demasiada información que hablar. Es una parte de nosotros que casi no conocemos, eh, que, que está olvidada, ¿vea? Pero la ciencia, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente o ha tenido una noticia muy grave, pues suele decir, quedó en shock, ¿vea? Quedó en shock o entró en depresión y con el paso del tiempo la persona termina muriendo, pero se pudo haber salvado si le hubieran llamado su tunal, ¿verdad? Pero por haber dejado eh, todas estas creencias a un lado, pues perdemos a veces a personas, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante, incluso cuando hay rituales más grandes, ¿verdad? Pero a veces cuando usted se sienta así bajo de energía, como, sí, a veces uno se siente como bajoneado, dice, ¿verdad? Entonces los abuelos dicen, no, pegate en las palmas de las manos, pegate en las muñecas, sobate, ¿verdad? Detrás de las orejas y llamate con tu nombre, vea, que el tunal responde a su nombre, ¿sí? Entonces usted dice, Héctor, vení para acá, ¿verdad? Héctor, vení para acá y se está dando sus golpecitos y usted siente como su energía sube rápido. Entonces, le invito a que lo haga algún día que usted se sienta así muy mal, vea. Aunque eso es cuando no hay algo grave, ¿verdad? Porque hay veces en donde el tunal sí se nos va totalmente del cuerpo. Para esos casos ya son otros, por así decirlo, rituales o pasos que hay que seguir para recuperarlo, ¿verdad? Bien, siguiendo con esto, tenemos Ish Sun Yune Tunal. Yo no sé quién tomó, quiénes tomaron los talleres del llamado del tunal. Alguien los tomó el año pasado. El año pasado sí se hicieron como 2 o 3 de esos. O si todos son Yo nuevos, estuve en pues uno, en uno. Ah, muy sí, bien. estuve en Este uno. año Fue esperamos bien interesante escuchar. as- este año esperamos hacer otro también, vea. Dentro de los 12 talleres vamos a tener uno del tunal para los que no saben mucho sobre esto. El jueves no podría quedarse más tiempo. Bien, Es tenemos que ya lo va a ahora estar viendo. las pestañas del sol, que son los rayos solares, ¿verdad? Neish Suhyun Tunal es como se le llaman a las pestañas del sol. Ish Suhyun Tunal, las pestañas del sol, ¿verdad? Que son los rayos solares.
Es bien interesante porque de verdad parecen pestañas, ¿verdad? Tenemos otro fenómeno, el ajuech, que ajuech es el rocío. Por eso es que Aguachapán se llama así, ¿verdad? Ajuech, Ajuechapán, ¿sí? Aguachapán, que es como donde abunda el rocío, ¿sí? An Tadwik, Suhsul Ajuech. Hoy amaneció mucho rocío. Algo bien interesante es que el subsul, no sé si se recuerdan ustedes que en el nivel uno les dije yo, el subsul se ocupa para verbos, emociones, pero también se ocupa para el clima. En el clima usted va a necesitar mucho del subsul. Y tenemos la nube eh, mm, o la neblina se le conoce como mishti, ¿sí? Los abuelos dicen que si la nube está en el cielo, pues es mishti, ¿vea? Y si la nube baja a la ciudad, es mishti también. Es igual, ¿sí? Es igual. Es la nube, la neblina es la nube que ha bajado al pueblo, ¿verdad? Entonces es bien interesante como ver qué significa lo mismo. Nemishti, Gitzakwa, Netunal. La nube tapó el sol. La Perdón, Héctor. luna, La, ¿sí? perdón, la oración anterior, la que estaba con el rocío, Ah, Antawit Soxul, Awech, Awech, ujú. Hoy perdón, amaneció, hoy amaneció con mucho rocío. Hoy amaneció con mucho rocío. gracias, Payush. Sí. Y aquí sería la nube tapó al sol. Bien, tenemos otra cosa bastante interesante que es el arco iris y los halos solares y lunares. El arco iris en náhuatl se llama Neyahual Guipilla Millaquitachtachishka, ¿sí? Neyahual Guipilla Millaquitachtachishka, el círculo que tiene muchos colores, ¿verdad? Eh, en el, digamos que en náhuatl de Santo Domingo de Guzmán no existe una palabra para arcoíris como tal, sino que se describe, ¿verdad? Neyahualguipía miyaguitactachishka, el círculo que tiene muchos colores. Este mismo nombre puede ser usado para el arcoíris que sale en la lluvia, después de una lluvia, ¿vea? O cuando llueve con sol, o puede ser usado cuando sale alrededor del Sol, a esos arcoíris se les llaman halos solares, ¿verdad? O alrededor de la Luna, que a esos arcoíris se les llama halos lunares. Entonces, algo bien interesante también con los halos solares. Fíjense que yo siempre he sido muy seguidor de lo que pasa en el cielo. A mí me gusta mucho ver al cielo. Me gusta estar pendiente de lo que pasa arriba también, vea. Entonces, yo me he dado cuenta que los abuelos siempre han dicho como una frase o hay una creencia muy marcada en donde dicen que los halos solares atraen enfermedades, ¿sí? O traen enfermedades. Entonces, y yo siempre crecí escuchando eso y entonces yo siempre les he tenido un poco de temor, vea, porque he dicho, aparece un halo solar, viene alguna enfermedad. Y eso ha sido siempre, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, repuntes de casos de dengue en el país, antes aparece un halo solar. Cuando vino el Zika, el chikungunya, habían halos solares. Antes de que viniera el COVID, hubieron halos solares, ¿verdad? Para la época del COVID, en cualquier noticia, si usted busca más información,
se vieron halos solares en todo el mundo, ¿sí? Y habían repuntes de casos y habían halos solares antes también. Entonces, los halos solares siempre nos han advertido sobre posibles enfermedades que pueden caer o venir, ¿verdad?, a la Tierra. Y esto, fíjense que no es nuevo. Esto incluso en la antigüedad se dice que se atestiguó o está documentado que los pueblos originarios antes de la enfermedad que trajeran los españoles, se dicen que vieron un gran halo solar, ¿verdad? Entonces, y esta enfermedad pues, que trajeron los españoles fue una de las aliadas, ¿verdad? Para exterminar gran parte de la población indígena. Sí, entonces, porque ustedes pueden decir, bueno, los españoles no tenían tantas armas, los aliados no tenían tantas armas, ¿sí? Pero recordemos que la enfermedad también vino a eliminar, ¿verdad? Gran parte de la población de este lado porque no teníamos las defensas necesarias para enfrentar esa enfermedad. Entonces, no estamos hablando que sea algo moderno, que sea un invento. Lo que pasa que es algo que se nos ha olvidado hacer. Nosotros estamos hoy más pendientes de nuestro celular, de nuestra televisión, de la computadora, de la tierra en sí, ¿verdad? Que del cielo. Y pues los abuelos siempre han dicho que el cielo siempre nos habla, ¿verdad? El cielo tiene muchas señales para nosotros y a nosotros se nos está olvidando ver para allá arriba y poder interpretar eh, estos mensajes, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes ya había escuchado esto sobre los halos solares, lo sabía. ¿Algo Sí, De eso, quisieran yo opinar? nunca Sí, había sí. oído. mm, Diga, no, yo sí lo había diga. escuchado y se me hizo muy interesante. Yo lo había buscado antes, ¿verdad? Para ver dónde venía eso. Y fíjese que algo que encontré es que entre los pueblos mayas, ¿verdad? Sí. También existía esa creencia y era hasta más marcado hasta cierto punto porque en los códices que tenemos, ¿verdad? Vemos que tenían una diosa llamada Ixchel, ¿verdad? Ujú, Ixchel, que ujú, era la diosa de la medicina, pero Chel significa arcoíris, o sea que mm, era la señora del arco iris y la señora de la medicina, ¿verdad? sí. Así que, Ay, qué eh, interesante, ¿verdad? Porque es como que iban a necesitar de ella seguramente, ¿verdad? Cuando ajá, sí. aparecían. Sí, es Sí. bien, bien interesante que vayan de la mano. Y sí, yo les invito a ver, cuando ustedes miren un arco iris alrededor del sol, es un círculo, es algo hermoso, ¿verdad? Bonito ver eso, pero peligroso, ¿verdad? Porque usted sabe que prácticamente eso nos está avisando, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, ¿verdad? En todos los sentidos, porque viene algo que puede afectar nuestra salud. Y el cielo nos avisa para que nosotros estemos atentos y lo evitemos. Sí, Héctor, sí, entonces es similar a las auroras boreales han estado subiendo muchas fotografías de diversas partes del mundo, pero que México es uno de los países donde más han sido visibles y que también anuncian como, digamos, como catástrofes o cosas así. Dicen que este año se han visto mucho. sí, por todo el movimiento que tuvo el sol, ¿verdad? Por todas las tormentas solares que hubieron. Y bueno, en ese caso yo nunca he oído nada de auroras boreales porque aquí no, nunca, creo yo que nunca las hemos visto, ¿vea? Pero Exacto, supongo que no son algo visibles. tienen, ajá, algo tienen que ver con, Tienen con, que con tener esto, relación, ajá. sí. E Aquí, incluso, pues, hace poquito también hubo un brote de una nueva enfermedad en México, ¿verdad? Hay un paciente cero de la gripe aviar nuevamente. Sí, sí, perdón, aquí, exacto. Sí. aquí en Canadá salen mucho. Aquí el aurora Ujú. boreales lo vemos mucho aquí, como estamos más cerca al norte. Sí, Y Sí, hay sí. hay mucho comunidades indígenas acá que dicen que son los ancestros que están bailando en el cielo, pero que Sí, uno sí. no tiene que verlo, porque Mm, le pueden dar, es peligroso verlo también, es como, se puede caer mal uno. sí. Bien. Ah, sí, se interesante. puede Qué enfermar. bonito. Ya. Sí, 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 sí.
Igual que, bueno, ver los halos solares, vea, yo no sé ustedes, pero cuando yo he tenido la oportunidad de verlo, yo prefiero verlo en algún reflejo o algo, no directamente porque duele muchísimo en la cabeza, vea. Sí, Entonces sí. es bien interesante, bien interesante. Bueno, vamos a seguir y tenemos cuál Tunal, que pues es lo mismo, ¿verdad? De la luna, pero ahora en el sol, cuando el sol se pica, nosotros a esto le llamamos eclipse solar, ¿vea? ¿Cuál Tunal es que la luna se está picando? Es decir, que los abuelos piensan que el sol está siendo como comido, ¿verdad? Por gorgojos o por algo malo y pues se pica, ¿vea? Se pica, se lo están comiendo, está enfermo. Entonces, igual siempre recomendaban resguardarse, ¿vea? No salir a verlo porque traía enfermedades también. Tenemos, esta pregunta es bien importante, para el examen les va a servir mucho. Este primer examen a ustedes se les va a ser bien diferente porque nosotros le vamos a dar un audio a usted y pues el examen va a ser en base a ese audio, ¿verdad? Usted va a escuchar el audio y del audio va a tener que responder lo que se le pregunte. Entonces es una conversación entre Nancy Sixta y hoy estamos hablando sobre el clima y la salud, sobre esta clase y la otra. Sí, entonces estamos platicando, ¿verdad? Cómo amaneció, cómo está el clima. Entonces, esta es una pregunta que se ocupa en náhuatl para preguntarle a alguien cómo está el clima, ¿verdad? Gentanesicán, ¿cómo amaneció hoy, verdad? Entonces, ¿cómo está hoy? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Está soleado? ¿Cómo amaneció? Sí, en Castilla usted dice, ¿y cómo es el clima allá? Vea, ¿cómo está el clima allá? Vea, ¿cómo está el tiempo allá? Pero el clima o tiempo, pues no tiene traducción, sino que de esta manera es como se pregunta cómo está el clima en ese lugar. Vea, Gentanesik an. Y el clima puede estar sesek, ¿verdad? Sesek, que es helado, frío. Algo que les quería decir es que el verbo nemi está prohibido, ¿sí? Verbo nemi con el clima no se puede usar. Yo sé que usted va a querer ocuparlo. Por ejemplo, cuando usted dice, digamos que quisiéramos decir que ahorita está helado, ¿sí? An, probablemente usted dice, an está ahorita. Nemi es está. Y sese que es helado. Esto es incorrecto, ¿sí? Porque el verbo nemi no se ocupa con el clima. Usted solo dice an sesek. Ahorita está frío, está helado, ¿sí? An sesek, ¿sí? No necesita del nemi. Si usted ocupa el nemi es como un calco del español, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos hoy a an tadwik sesek. Hoy amaneció frío, helado, ¿verdad? ¿Sí? Y no necesitamos del snemi. Tenemos un verbo que es el verbo sekmigi, que es tener frío. Cuando yo digo que tengo frío, yo digo nahani sekmigi. Ya en 2 clases vamos a estar viendo los verbos y ahí vamos a hablar un poquito más sobre cómo se conjugan, ¿vea? Nahani sekmigi, tahati sekmigi. Entonces, ese es tener frío. Lleva de hecho sec, ¿verdad? En el nombre. Tenemos, bueno, acá antes de pasarnos a otro también, si está muy helado, vea, pues decimos suhsul sese con suhsul. Suhsul se ocupa con el clima, ¿sí? No podemos decir güey, no podemos decir milla, que es suhsul. Y tenemos la palabra tutunik. Tutunik es caliente, caluroso, ¿sí? Entonces, tenemos aquí una oración que dice, an gatiutak suhsul tutunik. Hoy en la tarde está muy caliente.
Y vemos que no necesitamos del verbo nemi, vea. Usted dice an tutunic, por ejemplo, vea. Ahorita está caliente, está caluroso, ¿sí? No necesitamos del verbo nemi. Si usted ocupa nemi, es como que está hablando español, vea, es un calco del español lo que usted está haciendo. Tutunics, ese ya llevan el verbo está implícito. No necesita eh, que usted le ponga está caliente, está frío. No, ya lo lleva. Fíjense que el verbo tener calor, pues no existe, sino que le dicen calormigui, que es una mezcla entre náhuatl y español, vea. Tutunic, cuando usted dice esta frase, por ejemplo, an tutunic, que está diciendo ahorita está caliente, vea. ¿Sí? Y se entiende que es caluroso, ¿sí? Que está haciendo calor. Ahora bien, fíjense que de esta palabra también quiero aprovechar para hablarles porque hay tres palabras idénticas a tutunic. Tutunic. Hay tres tutunic. ¿Cuál es la diferencia entre un tutunic y el otro? Bien, el primer tutunic es este que acabamos de ver, que tiene que ver con el clima, ¿vea? Que es caliente, es caluroso del clima, ¿sí? Y vemos que no lleva nada, ¿vea? Usted dice sul tutunic, muy caliente. An tutunic, está muy caliente ahorita, ¿sí? No lleva nada, no necesita de nada. Está el segundo tutunic, que lo vamos a ver más a profundidad la próxima semana, que es la fiebre. Este se usa con el verbo pilla, tener. Entonces usted dice najanik pilla, tajatik pilla, yahagi pilla, tehemetik pilla, ¿sí? Se usa con el verbo tener, con el verbo pilla. Y esta hace alusión a la fiebre, a la calentura, ¿sí? Que nosotros podemos sentir. Y tenemos este otro tutunic que se refiere a la sexualidad, ¿sí? Sexualmente hablando, ¿vea? Entonces, este tutunic es como un adjetivo, algo que es como una característica que se le atribuye a la persona. Entonces, por ejemplo, usted le puede poner Nahani tutunik, Tahati tutunik. No sé si se recuerdan de esto. Es como cuando usted dice yo soy alto, tú eres bonito, yo soy bonito, tú eres bajito, tú eres gordito, tú eres delgado. Funciona igual que los adjetivos que vimos en el nivel uno. Entonces, con tutunic estamos hablando de que usted está ganoso sexualmente, ¿sí? Eso es tutunic cuando usted lo conjuga. Si usted le pone nahani tutunic, tahati tutunic, ¿sí? Entonces eso ya es hablándolo con la sexualidad. Y les voy a contar una experiencia para que se rían conmigo. Eh, para para la época del COVID, yo hice un video que ustedes de hecho en redes lo pueden encontrar de las medidas del coronavirus. Entonces, mi idea era decir, si tenés fiebre, si tenés tos, vea, que vaya a un médico la gente. Entonces, vengo yo y ocupo su tajati tutunic, le puse yo, tajati tutunic. Entonces sueltan la carcajada las abuelas y me dicen, no, pero es que ahí se entiende otra cosa. Me dicen, no estás enfermo. Ahí se entiende como que eh, tiene ganas, dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vea? Porque si, digamos, hubiera querido decir que si yo tenía calentura o si tú tienes calentura, pues es najanicpía o tajaticpía tutunic, ¿verdad? Era la misma palabra, pero usada de forma diferente, porque usada así ya da a entender otra cosa, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con estas palabras. Eso. Eso. Claro.
Bueno, seguimos. Algo bien interesante con estas palabras que vienen a continuación es que, bueno, no sé si con ustedes hemos hablado de Taksin Ejegat, pero Ejegat es o era como una deidad, ¿verdad? Bueno, que deidad, de hecho la palabra deidad fue traída, ¿verdad? Era un señor, era un Taksin, ¿sí? Taksin Ejegat. Y Taksin Ejegat es el único señor, entendámoslo como deidad, ¿verdad? Que ha sobrevivido hasta la actualidad. Y a él se le sigue llamando Taksin, ¿sí? El viento sigue siendo un señor, sigue siendo un espíritu, sigue teniendo vida en la comunidad. Entonces pudieron eliminar a todos los demás, ¿verdad? Casi de nuestra mente. Y los que han quedado vivos de los que se hablan en la comunidad han sido rebajados a brujos, a espantos, ¿vea? Por ejemplo, Nanahuatzin hoy es una bruja, ¿vea? ¿Sí? O por ejemplo, el Sisimite hoy es un espanto, es como un espíritu, ¿vea? Entonces, mientras que Hegat sigue manteniendo el título de señor, bien interesante. Para los nahuas, Hegat es un ser vivo, como usted, como yo, es un ser pensante, es como una persona, ¿vea? ¿Sí? Una persona es un señor. Entonces, de hecho, incluso hay una historia de Taksin Ejegat. Yo no sé si en el nivel uno eh, llegaron a escuchar la historia de Taksin Ejegat ustedes con Nancy Sixta o no. Si no, esta semana le vamos a decir que la cuente. No, o sí. No Creo que recuerdo. no. No. Muy bien, entonces esta semana la vamos a escuchar. Eh, y yo lo que les puedo decir antes de que ustedes escuchen la historia de Taksin Ejegat es que busquen códices de cómo era Taksin Ejegat, ¿sí? Y ustedes no lo van a creer, pero así como están representados en códices precolombinos, es como lo va a describir Nancy Sixta en su historia. Entonces, y usted puede decir, bueno, tal vez lo vio. No, Nancy Sixta no tiene acceso digamos, al internet, a los códices. Sí, no es tan fácil, pues, que ella hubiera tenido acceso. Es historias que se los contaron sus abuelitos, vea. Entonces, es bien interesante cómo la misma figura que fue plasmado hace cientos o miles de años, se sigue hablando y se sigue describiendo, así como la habían plasmado hace muchos años, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante que ustedes busquen imágenes de él antes de escuchar la historia para que puedan entender y puedan decir, ah, de verdad que no ha cambiado nada este personaje desde el pasado hasta la actualidad. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Que incluso nos hace pensar que él viajaba de un continente a otro, ¿verdad? Porque dicen que cruzaban los mares y llegaban hasta otros pueblos, ¿sí? Gracias a Ejegat. Entonces, me parece bien interesante esa historia que tienen que escuchar. Tenemos aquí una oración en donde podemos ver que Taksin Ejegat está vivo, ¿sí? Porque dice, Pehuahuitzne Ejegat, comienza a venir el viento, ¿sí? En náhuatl al viento no lo mandan, vea. El viento tiene razón, tiene vida, tiene pensamiento. El viento decide a qué ciudad ir, a dónde quedarse, de qué pueblo irse, ¿sí? El viento tiene conciencia, es un ser vivo, es muy diferente a como lo vemos en español, vea, que es algo que está muerto, que no hace nada, vea. Es un elemento que no le atribuimos vida, mientras que en náhuatl es una persona, es un señor, ¿verdad? De respeto. Incluso, bueno, de esto podemos hablarlo más con Nancy Sixta porque ella sabe más. Nancy Sixta incluso recuerda que hacían danzas para Don Norte, ¿verdad? Para Taksin Ejegat. Entonces, es bien interesante ver y escuchar eso, ¿verdad? Que incluso se le danzaba y no hace mucho tiempo.
Entonces, de todo eso vamos a pedirle a Nancy Sixta que nos hable más el viernes. Tenemos otra oración en donde nos explican que Don Norte está vivo, Don Taksin Hegat está vivo, tiene vida. Y dice aquí, Ahuya Kuputugane Ihiyu ne Hegat. Hablemos de la palabra Ihiyu. Ihiyu, en la parte de abajo hemos puesto como el concepto. Ihiyu es el olor corporal de cada persona, es el aliento, es la voz, es la esencia, el alma de la persona. Y pues solo las personas que están vivas lo tienen, ¿sí? Y Ejega tiene Ihiyu. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que tal vez está ocupado o sin hacer nada y de repente siente un olor usted, un olor tal vez que le recuerda a una persona, que le recuerda a una comida, que le recuerda a algún lugar, a algo. Entonces, pero no hay nada cerca. Entonces acá es Taksin Hegat el que le llegó a echar a los salvadoreños, le diríamos el juelgo, ¿verdad? El juelgo, el aliento, sí, es como que le llegó a hacer, ¿sí? Y por eso nos trae recuerdos, él, porque ha llegado a soplarnos, ha llegado a echarnos el ijiu. Entonces, es bien interesante esta frase, se usa para esos momentos, cuando usted está sí, tal vez lejos de esa persona o ni la tenía en mente, pero de repente le llega el olor y dice usted, cómo huele a esta persona, cómo huele a este alimento, esta comida, este lugar tal vez. Entonces, ahí es donde pasa Taksin Ejegas, ¿verdad? Y nos llega a dar un recordatorio. Y Hiyu también es lo que se nos pega cuando vamos a las velas y a los entierros, ¿verdad? Fíjense que Nancy Anastasia, ustedes ya saben que murió hace como un mes, ¿verdad? Hace poquito se fue Nancy Anastasia. Y fíjense que ella, la enfermedad que ella tenía y al final se la llevó, ella se la atribuía a que fue a un entierro. De hecho, yo fui esa vez con ella. Y entonces me decía, no, Héctor, yo me enfermé porque no me bañé después de ese entierro, decía, pero no, yo no me sentía bien, decía. Sí, entonces ella comienza a tener problemas de salud, ¿verdad? Y ella eso decía, no es que yo no me bañé, decía, yo fui al entierro y caminé mucho, ¿sí? Y desde entonces se comenzó a sentir mal, ¿verdad? Le comenzó a afectar mucho su azúcar, le comenzaron a salir úlceras, entonces nunca se le pudo nivelar sus niveles de azúcar. Entonces al final, pues ella murió de eso, pero ella tenía muy presente eso y decía, no, es que fue por el hijillo, decía, fue por el hijillo, ¿verdad? Que se había enfermado. Entonces, de hecho, nuestros abuelitos, yo no sé quiénes de ustedes han escuchado eso, vea, que siempre nos decían, tenés que bañarte, vea, cuando vengas de una vela, de un entierro, porque traes el hijillo del muerto. Hijillo, le dice la gente, o al menos así lo he escuchado yo en español. No sé si ustedes también ya habían escuchado de él. Sí, sí. Y la creencia es también que si usted está enfermo, o sea, tiene gripe o algo, no vaya a verla en el Ujú. cementerio porque se le complica más la salud por el Sí, vigilio. sí, 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 así es. se ve como algo negativo, una persona que está en cama desde hace varios días o semanas y que no ha salido a que le dé el aire, ¿verdad? El aire de la vida, va a tener Ujú, mucho, pero mucho hijillo y que eso es, como es una persona enferma, es muy malo. La abuela nos ujú, decía que había que para ir al cementerio, ¿verdad? Había que ir al entierro, como ellos se bañaban una vez al día, ¿verdad? Se cuidaban en eso, ujú. que había que bañarse al regresar del entierro Sí, y no antes, porque había que bañarse después. Así que sí, sí, sí. eso todavía se maneja mucho. Sí, 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 eso sí todavía es una, digamos, una creencia, ¿verdad? Que hasta el día de hoy se maneja mucho y
pues tiene algo debe de tener de razón, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos vivos, tenemos Ihiu. Y algo bien interesante es que cuando nos morimos, el verbo, porque cuando el muerto comienza a oler mal, dicen Ihiugisa. Entonces, que literalmente significa como que el Ihiu está saliendo. Entonces, en náhuatl esa es la descripción, vea, que el aliento del muerto, el olor del muerto, la esencia del muerto está saliendo de su cuerpo. Y muy probablemente eso es lo que se le pega a las personas y por eso tienen que bañarse, vea, para que no, para que la persona pueda estar tranquila o tranquilo después de asistir a un lugar así. Bien, tenemos otra oración en donde nos da a entender que el viento está vivo, ¿verdad? Nejegat muyagualúa guantejcu. Dice que literalmente es para nombrar al remolino. No tiene un nombre, sino que se describe lo que pasa. Entonces usted dice, el viento se hace yagual. ¿Qué es un yagual? Un yagual es un círculo que da vueltas, ¿verdad? El viento se hace yagual y sube y trepa, dice. Es lo que pasa cuando hay un remolino, ¿verdad? El viento comienza a dar vueltas y sube, ¿sí? Pero él solo hace esa acción, pues no lo suben, no lo giran, sino que él solito, a estos verbos se les llama reflexivos porque es algo que usted hace usted mismo, ¿sí? Em, bueno, eso lo vamos a ver más adelante y ustedes van a entender, pero prácticamente está diciendo como que el viento está vivo porque no cualquier cosa puede hacerse de manera reflexiva, solo los seres humanos tienen esa capacidad de bañarse, ¿sí? Peinarse, eso es un reflexivo. Entonces, ese mu de Yahualúa es un reflexivo. Entonces, vemos que le atribuyen características físicas al viento, ¿verdad? Y dice, Shigita, nejegat mu Yahualúa guante. Mira, el viento se hace yagual, el viento se hace remolino, ¿verdad? Se da vuelta y sube, dice. Mira el remolino, diríamos en Castilla, ¿verdad? Tenemos Wetziat, que es la forma de llamar a la lluvia más común y es la forma que usted conoce, ¿sí? Wetziat literalmente es cae agua, ¿sí? Wetziat, cae agua. Suhsul, cuando esa lluvia ocurre muy seguido. Suhsul Wetziat. Suhsul Wetziat, que mucho llueve, vea, mucha agua cae, ¿sí? También, si usted se quiere referir, por ejemplo, las tormentas ahora, puede ser que sean bien escasas, que no llueva todos los días, pero en una hora, tal vez llueve hoy lo de un día, ¿sí? Lo que llovía antes en un día, en 2 días, en una semana. Entonces, en ese caso, en lugar de antes de at, perdón, ocuparíamos way, ¿verdad? Wetsi, way at, ¿sí? Como que cae mucha agua, abundante agua. Eso sí nos queremos referir a la cantidad de agua que cae, ¿verdad? Porque de hecho así lo dicen en las noticias, ¿verdad? Hoy llovió lo que antes llovía en un mes, en una semana, ¿verdad? En una tarde, por ejemplo. Entonces, si nos queremos referir a la cantidad de agua, pues decimos wetsi, way at, y suhsul wetziat si llueve mucho, ¿verdad? Llueve a cada rato, llueve todos los días, suhsul wetziat. Perdón, Tenemos, sí, diga. y por qué no es Shinik? No es Ah, natural, como se calla. Shinik es, de hecho, viene ahorita en en la otra. Es otra Ah, manera ok. de llamar a la Ya. lluvia, pero solo cuando está pringando. Digamos que también Shinik, a veces hay, tal vez llovió, vea, y de los árboles, Shinik, las gotas de agua. Shini, las gotas de agua caen naturalmente, vea. Y Ajá. cuando está pringando, también le llamamos shini, porque es una caída así
natural, despacio, ¿vea? Cuando a veces no llueve muy fuerte, sino que solo caen pequeñas gotas Ujú. de agua. Eso es Shikshini, porque está cayendo el agua. Mm. Ajá. Bien, y tenemos esta oración. Vamos a pedirle de favor a Carolina que nos ayude a leer la oración, por favor. Antea Kimaga, Wei Atmaya Shikshini. Muy bien. Y aquí la traducción sería, hoy ya no da mucha agua, solo está pringando, dice. Aquí en lo que yo quiero hacer énfasis es en este verbo. Gimaga, si yo doy algo es nikmaga. Si tú das algo es tikmaga. Si él da algo es gimaga. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿quién es este él o ella que da el agua? Otra forma de decir lluvia en náhuatl es gimagaat, que significa él da agua. Pero ¿quién es ese él? ¿Quién es ese él? ¿Quién es ese ella? Puede ser él o ella. El, Es Talu, ajá. es el señor del agua, el señor de las Ujú. aguas. ¿Verdad? Hay muchas figuritas que se han encontrado de Taluk en El Salvador. Hay petrograbados en el lago de Huija, en el Museo Muna en San Salvador. Si usted quiere ir al Muna, vaya al Muna y va a encontrar muchas figuras de Taluk. Sí, solo que ahí los tienen exhibidas como Tlaloc. Tlaloc, vea, tienen los nombres mexicanos. De todos los señores tienen, por ejemplo, está Xipetztutegu y aparece Xipetotec, vea. Le ponen el nombre con el que lo llaman en México, porque tal vez ellos no saben que el náhuatl mexicano y el náhuatl salvadoreño son dos lenguas diferentes, ¿verdad? Entonces, Taluc es el señor de las aguas. Y no sé si ustedes se recuerdan de la historia de la Cuyancúa. Hay un equipo que hace la lluvia. La Cuyancúa canta en la tierra y las nubes se oscurecen, vea. Se forman las nubes de tormenta. Después, en el cielo están los huracaneros, que también Nancy Sixta nos habló de ellos en las primeras clases del nivel 1. Los huracaneros son aquellos niños que nacieron del morro. Los que se conectan a las asesorías saben lo que hablamos, ¿vea? Son los niños que nacieron del morro y que al crecer, pues ellos, bueno, Nancy Sixta dice que ellos, pues se escucha que truena cuando vuelan y hay mucho viento antes de las tormentas, ¿vea? Ellos son los que lo hacen. Estos niños llamados huracaneros son los que le ayudan a Taluk a hacer los truenos y a hacer el viento de la tormenta. Cada vez antes que va a llover, viene una brisa bien eh, fea, ¿verdad? Que usted dice, ay, ya viene el agua, y sale corriendo usted a guardar la ropa, ¿sí? Entonces, esa brisa es provocada por los huracaneros, esa es la que hacen los huracaneros. Y en los truenos, ¿verdad? Que se oyen a lo lejos son las alas. Nancy Sixta dice que son las alas o cuando despegan los huracaneros, ¿verdad? Entonces, pero ellos mismos al final, sea como sea, ellos son los que lo hacen. Los huracaneros, no sé si ustedes se recuerdan en la historia de Nana Watson también, ellos dicen que andaban una matata y que en sus matatas ellos guardaban agua. Pues cuando estos niños crecen y se vuelven ayudantes de Taluk, pues ellos son los que llevan las aguas de los ríos, de los mares al cielo, ¿sí? Es una manera de explicar, esto es bien bonito, de cómo explican los abuelos digamos, el ciclo del agua, ¿verdad? Porque mientras que nosotros sabemos que el agua se evapora y se va para el cielo, ¿verdad? Luego se cae en precipitación, en lluvia, o en nieve. Entonces, para las abuelas, los huracaneros eran los que se bajaban a llevar el agua y cuando Taluk daba el permiso de llover, pues lo tiraban, ¿verdad? Tiraban el agua.
Entonces Taluk es el señor de las aguas, es el mero, mero jefe de la lluvia, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver que el nombre Gimagaat literalmente quiere decir él da lluvia, él da agua. Ahora, obviamente, si preguntamos quién es ese él, muy probablemente nos digan que es Jesús, ¿verdad? Que es Dios el que da el agua. Pero si nos ponemos a pensar quién era antes de Jesús o antes de Dios el que daba el agua, muy probablemente se referían a Taluk, ¿verdad? El señor de la lluvia. Otro tipo de lluvia es cuando llueve con sol. A este tipo de lluvia le llaman Munamictia nemasat, que de hecho no es ni la descripción de lo que está pasando, pero es bien raro. Munamictia nemasat significa que está cazándose el venado. Entonces, es bien raro, ¿verdad? Que se le llame así, pero cuando está lloviendo con sol, los abuelos dicen se está cazando la venada. Dice. Entonces, a saber por qué harán alusión al casamiento del venado, ¿verdad? Algo tuvo que haber pasado que lo asocian a este fenómeno cuando llueve con lluvia, cuando llueve con sol, Es perdón. lluvia con sol. Ajá, Mi abuelo muy bien. decía que Sí, nacían los venados cuando pasaba eso, ¿qué? que nacían los venados, así Que cuando Ajá, llovía nacían, con ajá. decía que está pariendo estaban la venada, naciendo dice. los venados. Ajá, está Sí, es pariendo la cierto. venada, dice. Está Está pariendo pariendo. la venada, es una de las formas que dicen. Otros dicen también que está orinando. Me han contado los otros compañeros de los otros horarios que esa es otra idea que tiene, vea. Se dice que, pero algo pasaba con el venado, vea. Bien Otros dicen interesante. que está pariendo una burra, porque dicen que los partos en las burras no son muy comunes. Y como es raro que Ah, cuando hay sol ujú, brillante, entonces decían eso, está pariendo una burra. una Luego, burra. luego la gente en el catolicismo dice se está bañando la Virgen. Entonces, bueno, Ajá, sabemos sí, sí. que le han buscado su propio significado a las cosas, pero mi abuela siempre lo manejaba como está pariendo una burra, porque los burros Una burra. es Ujú. una excepcional que esté pariendo una burra. Ya, qué bonito, vea. Sí, algo debió pasar, tal vez. Y como el venado es algo representativo para la cultura nahua, vea, porque abundaban muchos acá, tal vez por eso lo tomaron a él como ejemplo, como referencia. Bien, tenemos aquí la oración que dice Anta Chianetunal. De Tachianetunal vamos a hablar más adelante, pero aquí les voy a dejar un poquito picados. Tachia es el verbo ver, mirar. Si usted mira, tiene la capacidad de ver. Usted dice, yo miro, Nahani Tachia. Entonces, ¿por qué dirán que el sol está viendo? Vea? Hoy el sol mira y da agua, dice. Él está dando agua. ¿Vea? ¿Quién es él? Ya dijimos que puede ser Taluk, ¿verdad? Anga munamictia nemasat. Así tal cual dice, hoy el sol le está viendo y él está dando agua. Quizás está cazando la venada. En español común diríamos, hoy alumbra el sol y está lloviendo, quizás está cazando la venada. Entonces es eh, bien interesante esta oración. Tenemos también el Tapayawit, que sería el temporal. Y volvemos a ver aquí, si yo hago algo es Nahanik Chiwa. Si tú haces algo es Tahatik Chiwa. Si él hace algo es Yahagi Chiwa. Y aquí dice Angi Chiwa Tapayawit. Hoy él está siendo temporal. Volvemos a preguntarnos, ¿quién es ese él que está siendo temporal? ¿Sí? Y no nos queda más que pensar en Taluk, ¿verdad? Taluk, el señor del agua. Tenemos Neish Sesek. Bueno, algo que también les quería decir es que de Taluk ya no se habla en la comunidad, ¿verdad? Taluk sí fue una de las figuras que desapareció totalmente.
pero sí hay muchas figuritas encontradas de él, muchos petrograbados, en los museos hay mucha información de él, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, como era de las figuras más representativas o deidades más importantes de los nahuas, fueron de las primeras que la iglesia se deshizo, ¿verdad? Entonces, muy probablemente por eso es que ya no hayan muchas historias sobre él. Tenemos Neish Sesek, que es el granizo. Neish Sesek literalmente quiere decir la semilla helada, porque la semilla helada, el granizo es como que fuera una semilla y está helado, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos aquí una oración. Vamos a pedirle a Christopher que por favor nos lea. Neish Sesek Galwika Galwiga. Kukulis Ujú. Galwika Kukules. Galwiga gugulis, eje, que significa el granizo trae enfermedades. Este es otro em, de las creencias que existen en el pueblo, ¿verdad? Que de hecho no es ni tan creencia, porque no sé si ustedes sabían, pero cuando en el campo llueve con granizo, las cosechas se arruinan, ¿verdad? A los árboles frutales les llega gusano, entonces se arruinan muchas cosas, entonces siempre se asocia el granizo con enfermedades, ¿sí? Se enferman las frutas, entonces incluso las personas, ¿verdad? Galwiga, gugulis. Tenemos esta otra palabra que es tepeyat. Aquí hay una E y una A, por lo tanto hay que meter como una Y a la hora de pronunciar, ¿verdad? Tepeyat, tepeyat, tepeyat. Es la creciente, es la crecida del río. Cuando está lloviendo, tepeyat, ¿verdad? El río crece y la corriente crece, viene así más fuerte, ¿verdad? Por eso los ríos se desbordan eh, por la tepeya, por la creciente del río. Jade, ayúdenos por favor a leer la oración. Ualescu netepeyat igagimaga a. Sí, muy bien, que sería, viene la creciente porque está lloviendo, ¿verdad? Sí, porque está lloviendo. Viene la creciente o la correntada, dice la gente, la correntada de aguas, porque está lloviendo. Bien, tenemos Yuwagi. Yuwagi es estar nublado. ¿Alguien me ayuda? Digamos, si yo quisiera decir que ahorita está nublado, ¿cómo diríamos? Angan es ahorita, ahorita está nublado. Pues diríamos Yuwagi. Angan Yuwagi, ¿verdad? Sí, Ujú. Yuwagi. Sí, menos Guau. mal que nadie me dijo Nemi, ¿verdad? Y No. eso estaba esperando. Que me dijeran Nemi, porque Nemi no va, ¿verdad? Yuwagi nada más. Ahorita está nublado. ¿Y dónde está el está? En ninguna parte. La misma palabra ya lo trae. ¿Sí? Y tenemos la oración. Por favor, Alicia, léanos la oración. Anga Yawi Yimaga At Iga Yuwagi. Muy bien. Que sería hoy, quizás él va a dar agua. Hoy, perdón, no es hoy. Quizás él va a dar agua porque está nublado, ¿verdad? Dicho en el español común, dice hoy va a llover porque está nublado, ¿verdad? Quizás la Cuyancúa acaba de cantar y se nubló, ¿sí? Entonces, Taluca está listo a dar el agua, ¿verdad? A dar la lluvia. Tenemos este otro, em, esta otra palabra, Sayanik Nemishti. Sayanik Nemishti es cuando las nubes se ponen así. No sé si ustedes sabían, pero hay una creencia cuando las nubes están así. Bueno, más bien dos.
Si las nubes están quebradas pero separadas, es que va a haber mucho viento. Pero si las nubes están quebradas y unidas, significa que va a temblar, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes han visto esto, tal vez antes de un temblor, y la gente todavía dice, ah, va a temblar, ¿verdad? Cuando ven el cielo de esta manera. ¿Quiénes se han fijado en eso? ¿O es nuevo para ustedes también? No, mi abuela lo Yo decía lo he cuando veía visto, las pero no nubes. Sí, sabía decía, va a esa. temblar. Sí. No sabía, dice Alicia, y Caro dice que sí, la abuelita. Sí, Sí, mi es que abuela. Sí. el cielo siempre, vea, nos habla, pero nosotros nos hemos olvidado de verlo. El cielo nos avisaba. Bien, vamos a pedirle a Aide que por favor lo lea. Aide Alexandra, léanos la oración, por favor. Ana Castellanos Nenuski. Muy bien, que sería ahorita el cielo está rajado. Vea. Muy bien, 1, 2, 3, 4. 5. Vamos a ver. Es que estoy pasando lista. Cuando me van contestando les pongo la asistencia, pero hoy hay más de la lista que yo tengo aquí. Vamos a ver a quién no tengo anotado. Tenemos ahora, vamos a comenzar con el trueno. Trueno es el sonido, ¿verdad? De cuando está lloviendo, ¿verdad? El trueno. El trueno es tiquini o salani. Hay dos formas para llamarlo. Usted le puede decir tiquini o le puede decir salani. Los dos nombres son correctos. Usted puede usar cualquiera de los dos. Para el trueno, las segundas palabras son tatawilúa o tenshipе, que sería Tatawilúa es el relámpago. Relámpago es como el flash de luz, ¿verdad? Que tira el rayo. Eso es Tatawilúa o Shipe. Algo que me gustaría compartirles es que, por ejemplo, bueno, Tatawilúa es que alumbra, ¿verdad? Porque el relámpago alumbra. Shipe es una palabra bien interesante, porque Shipe viene de ten, boca, y Shipe puede tener dos significados. La primera es que se pueda referir a Shipetztutegu, que está bien rara esa teoría, pero puede ser. Shipetztutegu es el señor de la regeneración y trabaja siempre junto con Taluk, ¿verdad? Entonces, porque Taluk hace llover y Shipetz hacía que todo se cambiara, ¿verdad? Todo está seco y cuando llueve se regenera. Entonces, el señor Shipe era el encargado de regenerar todo, ¿verdad? Esa es una teoría de que sea como la boca de Shipe. Y la otra sería ten, boca, y shipe es pelado también, vea, como cuando una boca pelada, una boca como sonriente. Y no sé si usted alguna vez, y si no lo ha visto, le voy a invitar a que salga cuando está lloviendo, mire la forma que tienen los relámpagos en el cielo, ¿sí? El rayo cae, pero usted va a ver que en el cielo se dibuja una especie de sonrisa y eso es bien raro. Entonces, muy probablemente también por eso se llama Tenshikshipe, ¿vea? Porque se mira como que una boca estuviera abierta. Y eso hasta que usted no, no lo sale a ver, no se da cuenta. Tiene que tener mucha imaginación, ¿vea? Tiene que ver mucho. Entonces, pero le dejo ahí para que usted esté pendiente de la próxima tormenta y mire cómo se dibuja en el cielo una boca. Shipe. Muy probablemente por eso se llama así el relámpago también, ¿verdad? Y por último tenemos Witzne Tumaktit. Tumaktit es como se le llama al rayo. ¿Sí? Como la energía, la electricidad no tiene nombre, los abuelos le llaman Tumaktit, que sería como el gran fuego.
¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando un rayo cae en un árbol, el árbol se quema, agarra fuego, el árbol se quema. ¿Ve? Le cae el rayo a una persona, se quema, ¿sí? Muere, ¿sí? Entonces, Witzne Tumaktit sería como que está cayendo el rayo, ¿verdad? Sí. Entonces, a los rayos se les ve como fuego en náhuatl, ¿verdad? Tumaktit. Jenny, ayúdame con la oración, por favor. La oración, a ver si, la de letra chiquitita. Sí. Gema, Mikagu, Tiguini, Ichigua, que no veo bien, Ichigua, Pom Pom. Pom, pom, pom. Muy bien, gracias. Está bien, Chris. Ya vimos su mensaje. Bien, esta es parte de una canción que vamos a cantar hoy al final de la clase. Bien, tenemos ahora, vamos a hablar de Ejegachín y Tepejegat. Ejegachín es la brisa. Tepejegat también es la brisa. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Ejegachín es la brisita. Normalmente usted está sentado, sentada al aire libre y siente que comienza a soplar el viento. Ese es Ejegachín. Y Tepejegat es una brisa más helada, más fresca. A veces, digamos, con este calor puede haber aire, pero no le refresca, ¿sí? Pero a veces se viene como un airecito más frío, más helado. Ese es Tepejegat. Tepejegat literalmente significa viento de la montaña, ¿sí? Viento del cerro. Entonces, eso es Tepejegat, algo, una brisa más fresca, porque se dice que viene desde el cerro, desde la montaña. Y vamos a pedirle a Gabriela que por favor nos haga el favor de leer la oración. Gabriela. Gabriela. Bueno, vamos a seguir. A Huyaknejegachimba, que está rica la brisa. Tenemos Ichkat, que sería algodón, pero los abuelos están poniéndole nombre, digamos, a la nieve, entonces le llaman Wetsi Ichkat. Wetsi Ichkat, cae algodón. Es una forma de interpretar, ¿verdad? Porque como no conocemos la nieve como tal, por las imágenes, fotos, se se interpreta o se le da un nombre para no dejarle sin nombre. Wetsi Ichkat. Como decimos Wetziat, en este caso Wetsi Ichkat, como cuando cae la nieve, el algodón también de los árboles, vea. Entonces a eso se asemeja y por eso se le llama así, cuando está nevando. Wetsi Ichkat es que está nevando. Este ya no es este sería como un desastre natural, es la inundación, vea. Sintemuk viene de dos palabras, sin, que es la base de algo, y el verbo temu, que es el movimiento del agua. Por ejemplo, cuando usted deja caer un poco de agua, el agua comienza a caminar, eso es temu, ¿sí? Cuando usted va a un río, ve que el río lleva una corriente, lleva el movimiento, el agua. Eso es temu, ¿sí? Eso es temu. El temu es el movimiento del agua, es el correr del agua, el fluir del agua, el moverse el agua, ¿sí? Entonces, sin temu literalmente es como que en la base fluyó agua, ¿verdad? ¿De qué? De la tierra. Como que la tierra se inundó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasó agua por ahí, llegó agua por ahí. Entonces tenemos aquí una oración que dice Temuk newei at sin Temuk negal. Como que fluyó mucha agua, vea, caminó mucha agua, se inundaron las casas, dice. Sí, porque como llegó el agua, Temuk, vea, se inundó.
Tenemos ahora amiguilis, que es la sequía, y tenemos una oración que dice Waktuk netal an nemi amiguilis tegimagaat. Aquí dice, se ha secado la tierra, hoy hay sequía, no ha llovido. Y aquí probablemente usted esté cuestionándose porque hay un verbo nemi ahí. Usted dice, bueno, no que nos habían prohibido el usar nemi en el clima. En este caso, el nemi no es el nemi que estamos acostumbrados a ocupar. ¿Sí? El nemi es estar. Que usted dice, yo estoy bien, vea, tú estás bien, mi casa está en tal pueblo. Pero está este otro nemi que es el verbo haber. Es hay, ¿sí? De haber. Y está otro nemi que es el nemipal. De esto ya habíamos hablado en el nivel 1, pero lo vamos a repetir. El nemipal es tener que o deber de, ¿sí? Tengo que estudiar, debo de estudiar, ¿sí? Y tenemos entonces el segundo nemi es el que estamos ocupando ahorita, que es hay de haber, ¿verdad? Por ejemplo, si hay pupusas, yo digo nemi gugumutsin, hay pupusas, nemi tamal, hay tortillas, nemi cualquier cosa que haya, ¿verdad? Entonces, nemi es hay de haber. Entonces decimos nemi amiguilis, hay sequía. Entonces aquí nos estamos refiriendo a la sequía, que hay sequía, ¿verdad? No es el verbo estar, es el verbo haber. Bien, tenemos ahora muchas personas a veces llegan a la comunidad y dicen, miren, yo quisiera saber cómo se dice solsticio, equinoccio. Esas palabras científicas pues no existen, vea. Pero sí hay una forma de decirlos. ¿Qué es un solsticio? ¿Qué es un equinoccio? Vea. Son los cambios de estación, ¿sí? De una estación a otra. Entonces prácticamente lo que se tiene que hacer en náhuatl es describir. Yasneguiane Shupan, ya se va el invierno. Anwitz netunalku. Hoy viene el verano. En El Salvador solo tenemos estas dos temporadas, vea. Xupan de invierno, de lluvia, y Tunalcu, que es una época seca. Tunalcu viene de Tunal, el sol, y Gu, lugar, vea. Entonces, como cuando está, es el lugar del sol, vea, es la época del sol, ¿sí? Yasneguiane Xupan, ya se va, perdón, Yasneguiane Xupan, como que se va el invierno y viene el verano. Si fuera al revés, usted pudiera intercambiar estas palabras y puede decir Yasneguiane Tunalku, Witzne Xupan, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, en este mes, se supone pues que ha empezado bueno, el mes pasado, tuvo que haber empezado el invierno, ¿sí? Tachía Netuna, la hablábamos hace un momento, yo les decía que íbamos a hablar de esto más adelante, ahorita. Entonces, tachía es el verbo ver. Yo digo, najani tachía, yo miro. Tajati tachía, tú miras, tienes la capacidad de ver. Entonces, cuando yo digo tachía netunal, es que el sol nos está viendo, el sol está viendo. Y si el sol nos está viendo, ¿cómo está ese día? ¿Cómo se imaginan que va a Soleado, estar el día si el sol nos está viendo? Está soleado, ¿verdad? soleado. Así es, Ujú. porque si nos está viendo es porque no hay nubes que lo tapen, ¿sí? Y si no hay nubes que lo tapen, está soleado, ¿sí? Entonces es para decir que el día está soleado, vea. Anta chianetunal, vea. Ante suyuwagi, dice. Hoy mira el sol, alumbra el sol, está soleado, no está nublado, ¿verdad? Anta chianetunal, ante suyuwagi. Hoy está soleado, no está nublado. Tenemos Teya gana nemishti. Ya no hay nubes, dice. Fíjense que te su gana, bueno, aquí dice Teya, vea, que es ya no. Significa no hay,
Por ejemplo, si hay algo, yo digo nemi gugumutsin, vea, hay pupusas. Y no hay, yo digo tesugana gugumutsin, no hay pupusas. ¿Sí? También pudiera decir tesunemi gugumutsin, ¿sí? Pero digamos que la forma de negar más común es tesugana, cuando no hay algo, ¿verdad? Si hay algo, yo digo nemi gugumutsin, hay pupusas. Y si no hay, yo digo tesugana gugumutsin, ¿sí? Pero también puede decir tesunemi gugumutsin, ¿verdad? No hay pupusas, no están, ¿verdad? No hay pupusas. Entonces aquí sería Teya gana nemishti, ya no hay nubes, ¿verdad? Es decir, que se despejó, despejarse. ¿Verdad? Teya gana nemishti es estar despejado. Teya wetziat, Teya gana nemishti, ya no está lloviendo, ya está despejado, dice la oración. Ya no está lloviendo, ya está despejado. Bien, tenemos Ajatatanemishti, que sería cuando usted mire las nubes de este color. Las nubes se ponen como quemaditas, ¿vea? Entonces, Ajatatanemishti es cuando el cielo se pone anaranjado, a veces en los atardeceres, a veces en el amanecer. Y dice, Galanchin geman Ajatatanemishti. Solo la palabra Ajatata significa quemarse, pero quemarse mucho, como requemarse, ¿vea? Se requeman las nubes, dice. Tenemos Netepet Gimimatit. Tepet en náhuatl es un cerro, es una montaña, es un volcán, ¿sí? Entonces, es cualquier cosa que sobresalga de la tierra. Si sobresale de la tierra, es un tepet. Entonces, tenemos aquí Netepet Gimimatit. Literalmente dice, el cerro está tirando fuego. En español común diría usted, el volcán está haciendo erupción, ¿verdad? Y dice, Shigita, netepet gimimatit. Mira, el cerro está haciendo erupción. Si no fuera fuego lo que está sacando, el lava, entonces es neshti, vea, que es la ceniza. Netepet gimima neshti. De hecho, neshti, por eso se llama el color así, el color gris, vea, neshnak. Es el color gris porque viene de neshti. Shigita netepet gimima neshti. Mira, el cerro tira ceniza. Tenemos Ixiliga netal, que sería, Ixiliga es temblar o estremecerse. Netal, la tierra. Se estremece la tierra. O sea que está temblando, ¿verdad? Y dice la oración, Negashkal muchayuntiat iga Ixiliga netal. Las casas se mecían porque estaba temblando. Perdón, en presente está. Las casas se mecen porque está temblando. Sí, las casas se mecen porque está temblando. Si el temblor fuera en el mar, pues sería un maremoto, ¿vea? Entonces sería Ixiliga newei puyek at. Se estremece la gran agua salada. Al mar hay otros abuelos que le llaman mal, ¿sí? En lugar de la R, una L, porque recordemos que la R no es una letra propia del náhuatl. Entonces, mar, mal, le han puesto, ¿vea? Pero a mí me gusta más ocupar Wey Puyegat porque es una descripción, ¿vea? La gran agua salada, Wey Puyegat. Y tenemos, ya casi para ir finalizando, tenemos Nehue Puyegat Maguiltía. La gran agua salada juega. Y Gagimimaneat Juanquitilana Sempa, porque tira el agua y la jala de nuevo. Una palabra para ola en específico no existe, sino que nos están diciendo que el mar juega. ¿Por qué? Porque Gimimaneat tira el agua, Huanquitilana Sempa, y la vuelve a jalar, dice. O sea, es como que tira el agua y la jala.
tira el agua y la jala. Y así como el mar tiene la capacidad de jugar, o sea que es como un niño, ¿verdad? Es como una persona que juega, también se enoja, ¿verdad? Por eso es que a veces se pone enojado. Kualani se pone. Y vamos a hablar ya para finalizar sobre las cabañuelas. Yo no sé si ustedes han escuchado de las cabañuelas, pero hay diferentes formas de predecir el clima. Nancy Sixta y el taxi nos pueden hablar un poquito más el viernes, pero en resumen le cuento que las cabañuelas es un método para predecir el clima. Los abuelos que siembran, ¿qué es lo que hacen? Ellos miran el cielo, vea, y en base a lo que ven, predicen el clima del año. No sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, nosotros ya sabíamos que el invierno iba a llegar tarde. ¿Sí? Pero cuando venga va a venir con mucha agua. Entonces, por ejemplo, ya tenemos más de un mes de que inició el invierno y hasta ahorita no han habido tormentas buenas, por así decirlo, o una lluvia regular, ¿sí? Porque sabemos que van a venir las lluvias más o menos en este mes o el próximo mes. Va a venir tardado el invierno. Entonces, y usted dirá, ¿y cómo la gente sabe o cómo la gente lo adivina? Eso es por medio de la observación. Los primeros 12 días del año, usted anota lo que va pasando cada día. El 1 es enero, el 2 es febrero, el 3 es marzo, y cuando se acaban esos 12 días, vuelve a contar los otros 12 días que le llegan al 24, ¿vea? Entonces, para confirmar lo que ya copió usted. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es salir a medianoche del último día del año y ver el color de las nubes. Si las nubes están como de tormenta, significa que va a haber buen invierno y si no, pues es un invierno seco, ¿verdad? Esa es otra forma de ver el clima. Hay otras cosas en las que se puede ver cómo va a estar el invierno, por ejemplo, en los nidos de las chiltotas, vea. Si el nido está abajo, es que el invierno va a ser muy fuerte. Lo construyen abajo para que no sea tan fuerte la caída. Y si va a ser un invierno seco, pues el nido está en alto en los árboles. Entonces, por medio de la observación se puede predecir el clima y hay muchas otras formas de predecirlo. No sé si alguien ya había escuchado sobre las cabañuelas o las lleva. Yo había oído, No. pero no, Sí. así como, no, yo solo había escuchado, pero realmente nunca le había puesto atención como ahorita. Ah, ya, qué bueno. Sí, para principio de año es bueno hacerlo. Bien, tenemos aquí una cancioncita para terminar ya. Y dice la canción así. Gemanneat pehuehuet, sigi chiwa, chin chin, chin chin chin, chin chin chin, chin 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 chin. Que sería cuando el agua comienza a caer, le hace chin chin, chin chin chin, chin chin chin, chin 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 chin. Luego dice, Gemangay gascuticui, ni gichiwa, pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom. Cuando allá arriba truena, hace pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom. Chin chin chin, chin chin chin, chin 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 chin. Pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom. Es una canción infantil de la lluvia. Cuando hace chin chin, los niños y las señoras le hacen así como que está lloviendo con las manitas, así como cuando usted le hace como que está lloviendo con las manos. Y pom es un zapateo. Pom, 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 pom. Y zapatea. Bien, vamos a cantarlo. Yo voy a cantar las primeras líneas y usted también las mismas dos después de mí, vea. Dice, Gemagneat pehuehuet, sigi chiwa, chin, 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 chin. Vamos, ustedes. Shitacuigagan. Yeman, yeman, nea, Geman, Neat ya, Neat pehuehuet, pehuehuet, sí. tiwi, Gichiwa, chin, chihuahua, chin. tichiwa, pom, Chin, pom, pom, chin. Gichin, pom, 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 pom.
No, era Chin, la chin, misma chin, línea, chin, la chin. primera de Ah, la chin, chin, misma. chin, 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 Ay, qué chin. manía, te agua wet y chihuahua, chin, Y chin. chihuahua, Chin, 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 chihuahua, chin, 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 chin. chin. Chin, chin, chin. Geman gaigas kutikwini, gichiwa, pom, 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 pom. Que manga y gasto, tijuini, Yamagagasti chihuahua, Queenie. Kichiwa tijuia, pom pom, pom. pom, 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 Pom pom, pom, pom pom, pom. pom, Pom pom, pom pom, pom. pom, 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 pom. Chin, 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 chin. Pom, 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 pom. chin, 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 Chin chin chin, chin, chin. chin, Chin chin Chin, chin. pom, pom, Chin chin, chin pom, chin. chin chin. pom, Pom pom, pom pom, pom. pom, Pom pom pom, pom. pom, 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 Pom pom, pom pom, 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 pom pom, pom pom. pom. Bueno, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la, bueno, si pueden conectarse más tardecito en los talleres, les vemos en los talleres y si no en la asesoría el viernes y si no, pues hasta la próxima semana. Gracias por llegar hasta acá y nos Bayush, vemos entonces. Te sudatka, Bayush, miagua, Tianit, Ayush. Chihuahua. xiawa. Xiawa.